nos va a comentar un poquito sobre los sentimientos o gestos de los animales. Buenas tardes, doctor. La primera pregunta sería si los animales sienten, o sea, qué tipo de sentimientos tienen y cuáles son como los estados de ánimo. Bueno, en cuanto a si la pregunta es si los animales sienten, ¿verdad? Hay que decir que, bueno, hay que hacer la distinción de si se refiere a dolor somático, es decir, un dolor causado por un golpe, por un objeto cortante, etc. Evidentemente, esa duda ya se vio disipada desde el siglo XV, ¿verdad? Por aquellas épocas, por ejemplo, era frecuente una práctica que se llamaba vivisección, la cual consistía en básicamente abrir a los animales, ¿verdad? Estando vivos, sin anestesia. Y bueno, esto lo hacían los investigadores de la época para entender más del funcionamiento del sistema digestivo, sistema cardiovascular, etc. En esa época se tenía la premisa de que los animales no podían sentir y de que si daba la impresión de que estaban sufriendo era porque su sistema nervioso era una copia casi perfecta, una copia casi al dedillo del sistema nervioso humano, ¿verdad? Ellos lo atribuían evidentemente en esa época a que Dios había en su perfección, así lo entendían, había hecho un sistema nervioso muy similar para los animales, pero que evidentemente no sentían para ellos. Ahora bien, ya después de entrado del siglo XX, ¿verdad? Ya sí aparecieron otras corrientes en las que se maneja la tesis de que los animales pueden manifestar estados de ánimo similares o prácticamente idénticos que los del ser humano. Eso, ¿cuándo comienza? Cuando Darwin, por ejemplo, publica El origen de las especies y él plantea la posibilidad de que nuestro origen sea compartido junto con el del resto de las criaturas, ¿verdad? Y que por ende habría que pensar en que los mamíferos todos tenemos un sistema nervioso prácticamente igual entre nosotros y no habría razón para pensar que entre más sea la especialización del sistema nervioso, un perro no llegue, ¿por qué no?, a sentir envidia, ¿verdad? Como nosotros, ¿verdad? Sí, entonces, ¿como qué gestos o maniobras podemos detectar cuando un animal está triste o alegre? Sí, yo creo que todas las personas que tengan una mascota en su casa, un perro por ejemplo, saben que, bueno, no es difícil hacer la diferenciación de cuando un perro siente miedo, por ejemplo, cuando hay tormenta eléctrica o cuando en diciembre que comienzan la pólvora, todo esto. Es claro que un animal está sintiendo miedo y es claro también que un animal siente su estado de ánimo es de felicidad o análogo a la felicidad que nosotros sentimos. Digo análogo porque hay quienes todavía no están totalmente de acuerdo, ¿verdad?, en cuanto a si podemos decir que están felices o si están sintiendo envidia, etcétera, como decíamos, pero está claro que su estado de ánimo es totalmente opuesto a la tristeza, ¿verdad? Brincan cuando se les muestra la correa para salir, etcétera, cuando se les enseña el plato de comida, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de actitudes son propias de evidencia en estados de ánimo. ¿Qué es de cierto de que un animal puede reanimar a una persona? Bueno, otra vez, eso es algo que cualquier persona que tenga una mascota, ¿verdad? Hay algunos que tienen predilección más perros, gatos, ¿verdad?, otro tipo de mascotas. Pero está claro que el dueño de un perro, por ejemplo, no puede evitar cuando ver a su perro, mientras ve a su perro jugar, por ejemplo, y pues sentir él mismo una sensación placentera de felicidad, ¿verdad? Pues le transmite a uno esa felicidad, ¿verdad? Y del mismo modo, si vemos que un perro, pues, de quien se haya encontrado un perro de la calle, ¿verdad?, que viene renqueando, que da señales de dolor, inmediatamente eso nos lo transmite a nosotros, ¿verdad? Entonces, está claro en que un perro puede transmitir
felicidad o tristeza, si lo vemos desde ese punto de vista. Y en cuanto a un punto de vista terapéutico también, hay quienes dicen que, por ejemplo, personas que sufren de autismo, por ejemplo, expresan de pronto mejor sus sentimientos si lo hacen en la intimidad que supone estar con otro de otra especie, ¿verdad? Poco a poco comienzan a aflorar esos sentimientos, ¿verdad? O incluso aumentando la confianza, como el caso de la llamada de quimioterapia, donde pues, son personas que también algunos autismos, personas con síndrome de Down, etcétera, que se ha visto, según hay estudios, que va aumentando su confianza conforme comienzan a compartir con un animal que supone una amenaza porque es muy fuerte, ¿verdad? Pero cuando esa persona se descubre que es capaz de levantarle una pata, que el caballo se aproxima a compartir, ¿verdad? Y que de repente ese miedo comienza a disminuir, eso aumenta la confianza de la persona. Entonces es otra manera de ver cómo los animales pueden hacernos partícipes de sus estadios emocionales. Por último, ¿qué tanto nos dice un lengüetazo de un perro o el ronroneo de un gato que pasa por las piernas? ¿Qué tanto nos quiere decir? Sí, pues definitivamente, bueno, un lengüetazo pues, supone pues un anhelo de ese animal por compartir, ¿verdad? Generalmente es un acto que transmite ese sentimiento feliz hacia la persona que lo recibe, ¿verdad? En cuanto al ronroneo, ahí hay que hacer la observación de que no necesariamente el gato ronronea cuando está feliz, sino que también cuando está asustado o siente dolor, en algunos casos puede llegar a ronronear, ¿verdad? De hecho no están bien claras las causas por las cuales un gato ronronea, ¿verdad? Pero siempre se le ha relacionado con que está feliz, cuando comienza a frotarse con los pies del propietario, ¿verdad? Pero sí, definitivamente, esos son gestos que tienen los animales, como el lengüetazo, como vos decís, que definitivamente a ese propietario le hace sentir bien. Bueno, doctor, muchas gracias. Muchas gracias, Veterinaria Plaza Boulevard. Espero que les haya gustado la entrevista.